¿cómo están? Bienvenidos al canal Queen of God. Mi nombre es Priscila Cherres. Hoy tengo un invitado especial. Él es músico, hijo de los pastores Jorge Canto y Susi Encalada, el colaborador en la Iglesia Nueva de Jerusalén, un joven que sin duda alguna está dejando huella en esta generación por sus múltiples actividades que realiza. Y estoy hablando del joven Coco Canto. Bienvenido al canal, Coco. Gracias, amiga Pris, Dios te bendiga. Es un honor para mí poder siempre aportar algo, ¿verdad? De ayuda para los muchachos, para cualquier persona que sea parte de la grey del Señor. Gracias a ti por aceptar, me da mucho gusto estar trabajando contigo. Y bueno, el tema que vamos a compartir juntos es religiosidad versus relación. ¿Cómo descubrir si soy religioso o tengo una verdadera relación con Dios? Este tema, verdad, que elegí para compartir contigo creo que es algo importante que tenemos que tocar con los jóvenes, porque he visto y he notado que muchos entran a la iglesia y al final del culto salen y son otra persona completamente diferente. Entonces lo primero que te quiero preguntar, ¿verdad? ¿Qué es para ti religiosidad? Bueno, amiga, somos la Asamblea de Dios, ¿verdad? Somos evangélicos, somos pentecostales y lamentablemente en nuestra cultura pentecostal se ha denigrado el término religión. Quizá no esperabas que yo te dijera esto, pero yo creo que el cristianismo no solo es una relación, sino también es algo más amplio y es una religión. Obviamente la malformación de una definición correcta de ese término hace que haya muchos jóvenes hoy que se vayan a dos extremos. O viven muy libertinos en Cristo, diciendo que no son religiosos, que Cristo es solo espiritualidad. Y eso parece mucho al argumento de por ejemplo, de los paganos gnósticos que empezaron a entrar a la iglesia en el primer siglo, que son herejes. Y está el otro extremo también, que están tan comprometidos con las normas antes que con el Espíritu Santo y el Espíritu de la religión, que lo podría llamar como algo religioso, pero en los dos aspectos las personas son, todo ser humano es religioso, toda persona de una religión, aún se llame atea, tiene convicciones y tiene devoción hacia ciertos parámetros normativos en su vida, de tal modo que la religión abarca todo, ¿ok? Entonces, Cristo es nuestra religión, la Biblia no exenta esta palabra, de hecho la usa. Tú vas a Santiago, dice la religión pura y sin mácula es esta, ¿verdad? En atender a los huérfanos, a la viuda, ¿no? Al huérfano y a apartarse de la mancha del mundo, sin mancha, perdón, del mundo. Es decir, Jesús vino a enseñar lo que es la verdadera religión y debemos ir hacia Él para no hacernos falsas ideas, ya sea de un lado o de otro. Fíjate que sí tenía en cuenta lo que me ibas a contestar, sí lo tenía planeado. Y quiero que me digas, ¿verdad? ¿Qué ocasiona nuestra vida? ¿Qué es lo que ocasiona esa religiosidad? Porque tú, como bien comentaste, es algo que nosotros aceptamos y queremos seguir. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué ocasiona en nuestra vida? Bueno, primero que nada, si nos vamos al aspecto contextual, como evangélicos, como protestantes, como pentecostales, ¿por qué decimos que Cristo no es religión? Damos mucho énfasis a eso. Claro, es una mala comprensión, pero lo que queremos decir, nosotros nos vemos a la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. Esto es mucho de los evangélicos. Vemos, lamentablemente, sí, y esto yo tengo que decir, la ortodoxia, la liturgia católica romana, hay grupos, ciertos grupos que están teniendo un despertar, como este movimiento carismático, pero lamentablemente debido al formalismo en la liturgia, que va más allá de los límites a veces establecidos por Jesús, se da una importancia descomunal a eso, y por eso esos grupos caen hasta en idolatría, porque no se puede decir de otra forma, es idolatría horrible lo que hacen las procesiones con los santos. Entonces el evangélico que está, por decirlo así, porque a veces no es cierto, estamos más comprometidos con la Biblia, decimos, nada que ver con eso, yo no soy de esos religiosos, así como, yo no soy un fariseo como esos, ¿no? Mi cristianismo no se basa en normas, y esto es correcto y no, porque dijo el Señor Jesús, ustedes van a mostrar que son mis discípulos, se aman mis mandamientos. O sea, es verdad, Jesús es una relación personal, pero ¿qué trae una relación personal con Jesús? ¿Qué trae el nuevo nacimiento? ¿Qué trae cuando el Espíritu Santo me bautiza, verdad? ¿Qué trae todo eso?
pues las implicaciones lógicas son seguir los mandatos de Jesús, seguir sus pautas. De hecho, la ley que el Espíritu infunde en nuestro corazón nos hace caminar en obediencia y en los mandatos de Dios. Entonces, sería un error yo decir, yo solo me baso en una relación así como si fuéramos dos novios, que a veces no tenemos la comprensión de qué es eso. O sea, solo en que hay una correspondencia uno a otro, ya está. Y cabe recalcar que hay paganos que tienen una cierta correspondencia a Dios, pero no del todo. Entonces, Jesús es más que una relación amorosa acá muy, muy, muy nice, muy cool, muy bonita. Pero yo no solo voy con Jesús a tomar un frappé o ir por un esquite al tianguis de Juan Pablo, ¿verdad? Paseo Verde, no sé. No es solo eso, sino que yo me comprometo con Él. Y esto engloba el término de devoción, que la religión también lo toma en cuenta, la devoción a la divinidad, que en este caso es Dios. Cuando existe devoción, evitamos sus errores. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia, porque nos paramos y nos sometemos a la autoridad de nuestro pastor, de nuestra denominación, Asamblea de Dios, pero sobre todo queremos agradar al Señor, ¿verdad? Fíjate que lo que estás comentando está muy curioso porque creo que es el equilibrio de ambos, una religión y una relación con Dios. Si esas dos no se combinan, yo creo que tristemente no conocemos a Dios, porque en la Biblia nos expresa claramente que si lo amas, vas a seguir sus mandamientos. Y muchas veces he escuchado que digan, no, esos mandamientos ya fueron porque es del Antiguo Testamento y ya no son válidos ahora. Entonces, tristemente, sí, como tú bien decías, ¿verdad? Que si lo amamos, seguimos sus mandamientos. Así es. Otra pregunta que te quiero hacer, ¿verdad? Es que si en algún momento te has sentido religioso, hace un momento te comenté, ¿verdad? Que eras hijo de pastor. Entonces, hijos de pastores, ¿verdad? Entonces, en algún momento te has caído en sentir religioso, por decir solo lo hago porque mis papás lo hacen, o algo así. Es un punto tan importante que estás tocando. Solo lo hago porque mis papás lo hacen. Como decía mi abuelita, Dios no tiene nietos. Y esto es verdad. O sea, la cuestión del arrepentimiento es algo personal que uno tiene que aceptar y tiene que ser confrontado por el Espíritu Santo. Tú no porque naces hijo de pastor ya tienes la herencia santa, ¿verdad? En tu ADN, ¿no? Tienes que, eres un pecador, necesitas perdón de Dios. Todos nacemos pecadores. Ahora, la cuestión aquí es lo importante. Mira cómo tú lo pusiste excelente, porque la gente hoy normalmente, muchas personas que están viviendo en libertinaje, toman lo que yo puedo predicar, que nunca me gusta usarme como ejemplo, pero lo hago porque estamos hablando acerca de mi punto de vista. El apego a las escrituras, el apego por tener, sí, una buena liturgia en la iglesia, un amor hacia Jesús, se puede tomar a veces como legalismo. Y vemos a esas personas que quieren orar horas y horas y que no está mal. Y los jóvenes dicen, esos son unos legalistas. Son unos exagerados, son unos fanáticos, unos mojigatos, aún entre nosotros. Y puede ser que sí sea verdad. Hay gente que se las da de oración, pero no cambian su estado chismoso, creando conflicto en la congregación, dividiendo a la iglesia. Esto es real y se nos da una mala imagen. Pero si yo me remonto en mi vida, yo puedo decir que antes yo era religioso, en el sentido como lo estamos tocando, como un término despectivo, de una falsa religión. ¿Por qué? Porque profesaba una religión, pero no la vivía. Antes de que yo fuera nacido de Dios, antes de yo tener mi encuentro con Jesús personal, que creo que todos debemos anhelar, pues yo no había nacido de nuevo. Yo era hijo de pastor, yo de repente cantaba en la iglesia, pero mi vida no reflejaba el amor de Dios. Yo decía groserías, aún dentro de la iglesia. Con los muchachos de la iglesia, yo decía groserías con ellos aún dentro de la iglesia. Nos burlábamos. Yo decía maldiciones antes de subir a una participación. Yo fui adicto mucho tiempo a la pornografía. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo soy hijo de Dios así? Yo no estoy diciendo que alguien que ya está en Cristo no peque y no caiga. Claro, somos seres humanos, pero el que practica el pecado no es nacido de Dios. El apóstol Juan lo dice claramente. ¿Y qué pasó? Yo era religioso en ese entonces. ¿Por qué? Porque yo creía que estaba bien cumplir un domingo en ir a la iglesia,
en hacer todo el ritual, ¿verdad? Levantar mis manos, cerrar los ojos, hasta hacer que salgan lágrimas de mis ojos, ¿verdad? Porque nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo y lo sentimos, y yo lo sentía, pero yo aún no había nacido de nuevo. Entonces, ahí está, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando el Señor cambia nuestras vidas, yo creo que lo has vivido y tú has dicho, yo no puedo seguir igual, yo acepto a Cristo de verdad en mi vida y en mi corazón y quiero vivir para Él, pues dejamos de ser verdaderamente esclavos de una religión que nos está acaparando con solo normas, pero que no nos está trayendo nada dentro. Y empezamos a caminar con Jesús, y como dijimos antes, lo más lógico que va a salir es amar los mandamientos de Dios. Ya no hacerlo porque tengo temor a ir al infierno, no, sino porque amo tanto a Dios, estoy aprendiendo a amar a Dios, estoy aprendiendo a tener una relación correcta con Él, que voy a obedecer. La fe no está peleada con la obediencia. Y ahora, curiosamente, yo sé que hay gente que me tilda a mí de religioso, de fanático por querer hacer ayuno, por querer hacer oración, y es la mala comprensión que dices, no, es que Cristo es solo gracia, solo es amor, es verdad, pero una cosa, como tú dices, no está peleada con la otra. Qué padre lo que nos estás compartiendo. Creo que eres un gran ejemplo de que no por ser hijo de pastor voy a aceptar lo que mis papás dicen, sino que como que nació de ti, nació del amor de Dios que Él tuvo para contigo. Y creo que muchos jóvenes de ahorita, me incluyo, ¿verdad? A veces caemos en ese ritual, como tú decías, de ir a la iglesia, alzar las manos, llorar y salir y ser la misma persona tristemente, porque no hemos entregado nuestra vida por completo a Cristo. Y yo, ¿verdad? Quiero que me compartas cómo descubriste tu llamado y cómo lo asumiste, porque creo que igual estamos un poco confundidos en qué es un llamado. Yo creo que todos somos llamados a ser hijos de Dios, pero es nuestro carácter el que nos dice que nosotros debemos de ir a Él. No es nuestra identidad lo que nos permite ser. Entonces yo creo que me compartas un poco de cómo fue tu llamado y cómo es que lo asumiste. Claro, como tú dices, todos somos llamados a ser hijos de Dios, toda la humanidad, pero hay un llamado vocacional. Tenemos ciertas características que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Porque quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Y cada uno tiene un plan de parte de Dios. Como siervo, todos, ya sea un médico, ya sea un abogado, aunque no se dediquen al ministerio, porque no todos tienen que dedicarse a ello, tienen un plan de parte de Dios y pueden glorificar a Dios por medio de lo que hacen. Cuando estamos caminando en el reino de Dios, así vivimos. Que todo lo que hagamos, como dice el apóstol, sea para gloria de Dios. Y en mi caso, ha sido largo, o sea, cómo Dios me ha hablado, porque desde que tenía 7 años, llegó un predicador a la iglesia, Antonio Aquino, del norte de Veracruz, ahí en Tuxpan, es nuestro amigo, y es una bendición siempre tenerlo en casa, porque la verdad Dios lo usa muy bonito, y siempre ha dado palabras acertadas a mi vida. Y a mí me vio y me dijo, tú vas a cuidar las almas, tú vas a ser pastor y también vas a predicar la palabra. Y yo, eso todo lo dicen, ¿verdad? Eso todo Dios tiene un plan para tu vida, vas a ser un profeta de todas las naciones, amén, aleluya. Y yo, eso lo dicen todos. Pero sí fui viendo cómo Dios me fue atrapando, me fue llamando. Yo antes de tener esa conversión, cómo Dios va poniendo todo, ¿verdad? En el camino, porque yo escuchaba en ese tiempo, me gustaba mucho el reggaetón cristiano. El hip hop, el reggaetón, estaba de moda funky, estaba de moda Vico sí, estaba de moda todos esos artistas en su momento, Manny Montes, y me gustaba mucho, no voy a decir que no, a mí me gustaba, y fue la manera en que Dios me empezó a atrapar por medio de la música. Ahí fue, porque yo empecé a participar cantando, y yo no lo hago la verdad tan bien, pero me gusta. Y yo recuerdo las tardes que yo iba caminando hacia la iglesia, veas cómo es Dios, y ahorita tú me lo estás haciendo ver porque no lo había visto así de esa manera. Íbamos a la oficina de la iglesia, ahí estaba todo el día un gran amigo mío que yo estimo con todo el alma, se llama Jorge Balán, el secretario nacional de los Exploradores del Rey, no sé si lo conozcas, Jorgito Balán. Bueno, él es un gran amigo mío, y quien impulsó mucho mi ministerio al principio, él nos formó, por eso el Ministerio de los Exploradores del Rey yo lo amo y siempre lo voy a difundir. Y yo iba todos los días a la iglesia, llegaba de la secundaria, me iba corriendo a la iglesia porque iban todos los chavos a juntarse, a la oficina.
Nos sentábamos, comprábamos los charritos como buenos albañiles, ¿verdad? Comíamos nuestra chicharra, nuestros charritos ahí. Había un campo de fútbol, no campo, me hizo una ilusión. Hay una canchita de fútbol detrás de la iglesia, bien chiquita, pero teníamos unas porterías de piedra y ahí jugábamos, nos la pasábamos súper bien. Y Dios fue preparando el terreno en mi corazón. Un martes de oración, me invita este amigo Jorge Abalam, comandante mayor en ese entonces, me invita a entrar y es ahí donde yo tengo un encuentro con Jesús. El Señor me abraza, yo de ahí no volví a ser el mismo. Y no te voy a decir que he sido perfecto desde entonces, porque es un proceso largo. Y como dice el apóstol, no es que yo ya lo he alcanzado, sino que una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Entonces, yo ahí ya empecé a tomar en serio el llamado de Dios. Y empezaron a pasar cosas en mi vida. Yo me fui a estudiar a la Ciudad de México, mi carrera de músico, y ya regresé para acá porque yo sabía que no era mi lugar ahí. Que Dios me regaló la carrera, que Dios me bendijo con eso, pero que yo tenía que servirle. Y justamente llegué y Dios empezó a trabajar conmigo de muchas maneras, perfeccionándome. Aún en medio del dolor y las circunstancias, Dios fue. Y yo ya empecé a ver el ministerio crecer porque empiezo a ver un estudio bíblico. Iban 5 chavos y de repente veo 15, 20 muchachos en el estudio bíblico. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? Porque tú sabes que muchachos para un estudio bíblico, más ahora con tanta distracción, para mí era algo sumamente difícil, pero ahí te das cuenta que el crecimiento no lo das tú, sino Dios en tu vida. Y de repente voy a empezar a predicar en las calles. Iba yo, la segunda vez fue otro chavo, la tercera vez éramos 3, y cuando me di cuenta éramos como 7 muchachos predicando la palabra. Y lo seguimos haciendo, ahora tenemos podido, por obvias razones, pero ahí me di cuenta que la gracia de Dios, que Dios te ha elegido, Dios nos ha elegido a todos para un llamado especial como sacerdotes del reino que está viniendo de parte de Él y que se va a consumar en su venida. Y todos nosotros podemos ser parte de ello. No importa qué tan pequeño seas, no importa el pasado, no importan las circunstancias de la vida, Dios hace piedra, como dije, hace hijos de Abraham de rocas. De que lo que la gente no piensa, Dios saca lo mejor y hasta de lo vil y menospreciado. Que la gente no cree en ti, te tira por basura, aún Dios te puede usar de una manera impresionante. Por eso yo digo a todo joven que a mí me dicen muchos, es que esto tenía un problema serio en el Instituto Bíblico Betel, donde yo estudié y es mi alma mater y amo con mi corazón. Yo tenía un problema porque veía muchos de mis compañeros diciéndome es que yo no sé para lo que Dios me ha llamado, como si fuera... Ellos no lo decían de mala intención, pero lo decían como si fuera un momento cósmico y una visión que Dios te va a dar para decirte, tú vas a dedicarte a esto, cuando no es así. O sea, tú tienes que trabajar en lo que Dios te ha dado. Tú sabes para qué eres bueno, tú sabes las aptitudes que tienes. Y tú vas trabajando en ello y Dios va expandiendo. Y ahí te das cuenta y vas viendo tu camino y Dios te va llevando. Tú solo tienes que decir, Señor, úsame como quieras. No es así como que tú naces y ya te trae la cigüeña de tus papás y la cigüeña te pone un sello de qué vas a hacer, ¿no? Como en las películas o en las caricaturas. No es así con Dios. Dios quiere que aprendamos a amarlo y aprendamos a escuchar su voz. Dios quiere que escuchemos su voz. Y lo hace por medio de procesos, por medio de dificultades, por medio de alegrías, por medio de todo lo que Él le parezca bueno. Y nos hace abrir los oídos y escucharlo. Súper, papá. Yo te quiero preguntar, ¿verdad? Creo que no está en las preguntas que te mandé, pero ¿qué consejo le darías a los jóvenes de ahorita? Porque acabas de decir un punto así clave. Salías con compañeros a hablar del evangelio. Entonces, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes que no se atreven por vergüenza? Porque hay muchos jóvenes que yo he visto que tienen un gran potencial, pero dicen, no, ¿qué van a decir de mí? O ¿qué voy a hacer si me rechazan? Yo era una de esas, ¿verdad? Que el miedo al rechazo, ¿verdad? Te frena. ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Bueno, yo creo, primero voy a decir algo muy trillado, pero es que es la base. Hay una frase, cuando yo fui a Bogotá a estudiar mi segundo módulo de licenciatura en teología en ISUM, Instituto de Superación Ministerial, yo fui a Bogotá a realizarlo, y estaba un profesor predicando, el primer día, estaba predicando el profesor, y dijo alguna frase que no se me va a olvidar nunca. Yo te voy a decir porque así empezó todo en mí. Empecé a ver hacia dónde Dios quería que yo me dirigiera. Y es que Dios nos dio
este estado cognoscitivo para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo Él nos está hablando. Nos dio los sentidos, los ojos, el olfato, todo para que le sirvamos a Él. Y este pastor decía, si Dios se reveló por medio de un libro, claro, la revelación máxima no es este libro, es Jesús, pero todo esto habla de quién, de su Hijo. Si Dios se reveló por medio de un libro, creo que el mensaje es evidentemente claro. Todo cristiano debe tener un buen hábito de lectura. Y yo sé que suena esto que tiene que ver con lo que me preguntaste, pero te voy a decir por qué hoy los jóvenes pierden tiempo tremendo en, número uno, redes sociales. Y no te voy a dar acá golpes de pecho, porque yo igual a veces me envicio. En series de Netflix. Yo también lo he vivido. Gracias a Dios ya no he vuelto a... No es que sea un pecado hacerlo, no está mal. Pero, ¿cómo invertimos el tiempo, verdad? Porque hay jóvenes que se la pasan toda la madrugada viendo series como yo lo hacía antes. Y no es que tenga algo de malo, pero ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? Y también la ociosidad. ¿Qué pasa la ociosidad? Hay mucho tiempo ociosos. Hay más amplitud para el pecado porque el diablo trabaja perfectamente en la sociedad. Que todo tu minuto de existencia, dedícatelo a estar a tiempo y fuera de tiempo en la palabra de Dios. Y antes de hacer eso, porque tú hablaste de que me da vergüenza, me da pena, ¿verdad? Porque vemos grandes hombres de Dios temiendo esto, es ir a la palabra de Dios. Y lo primero, antes de que hacer cualquier cosa, es contemplar las Escrituras. Tú no vas a crecer como cristiano, tú no vas a crecer como pastor, como misionero, hasta como comediante cristiano, si quieres tomarlo así, ya que hoy tanto invento hay, pero si quieres tomarlo, tómalo, pero tú no vas a crecer. No dedicas tiempo sistemáticamente a la Biblia. Yo veo hoy cantidades exorbitantes de marketing de cómo ser un emprendedor cristiano. Hoy ya parece un negocio esto. 5 pasos para tu éxito, 5 pasos para la sanidad divina, 5 pasos para ser un profeta, 5. Todo menos conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace eso? BOA se llama. Biblia, oración y ayuno. Y tú vas a decir, es que es muy difícil. Pero muchachos, no hay atajos para esto. No hay atajos, tienes que hacerlo. Es como el joven que vino y me preguntó, ¿cómo voy a pasar mi examen? ¿Algún truco para pasar mi examen, Coco? Porque estoy en extraordinarios. Hay un truco genial, le dije. En serio, sí, garantizado que vas a pasar tu examen. ¿Cuál es? Estudia. Y él, pero no estudia. O sea, toma el libro de texto, agarra una libreta y apunta, escribe, estudia. Lo mismo pasa con esto. ¿Quieres crecer en gracia? ¿Quieres ser lleno del Señor y más? Dedícale tiempo a las cosas de Dios. ¿Quieres que la vergüenza? Porque el miedo nunca se va a quitar. El valiente, escúchame bien, el valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es el que, a pesar de los miedos, se atreve a hacerlo. Y eso no lo vas a encontrar si no entiendes que en Timoteo dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, ¿verdad? Y de amor. Entonces, si yo no tengo una cosmovisión bíblica de la vida, si no me alimento de la palabra de Dios, y siempre pongo la excusa, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo, no vas a crecer. Hoy tenemos tantas versiones de la Biblia, traducción al lenguaje actual, nueva traducción viviente, chulada de Biblia, me gusta mucho. No dejo la Reina Valera, pero, o sea, hay tantas, y donde hay más desinformación de los cristianos que nunca. Parece que cuando había menos Biblia los cristianos leían más tiempo la escritura, pero hoy ya no lo hacen. Si tú quieres de verdad empezar a crecer en tu ministerio, yo te recomiendo que todos los días, ya sea de día, en la mañana, en la noche, en la tarde, como tú quieras, con velas si quieres, si no, sin velas, con una lámpara en tu cabeza, como tú quieras, pero abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Deja de andar buscando revelaciones proféticas y visiones que Dios te lo puede dar. Yo creo que aún Dios hace eso, claro. Pero no hay mayor revelación que, además de Jesús, que la palabra de Dios. Y los jóvenes que están empezando a leer y a llenarse de conocimiento de Dios son los que empiezan a tener una religión sólida, no una muerta a la que escapamos, sino una religión que tenga su base en ¿qué? En el amor.
y ayude a toda persona y lleve el evangelio. Así voy aprendiendo mucho de ti. Hay que ir tomando notas acá que voy a pasar luego a mi libreta. Algo que dijiste fundamental es que hay muchos inventos ahora. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre religiosidad y relación? Porque estamos viendo que ahora la religiosidad está englobada en cosas que realmente no es lo que dice la Biblia. Y la relación la están llevando como algo light, algo que es fácil de llevar. Entonces, ¿cuál es esta diferencia? ¿Qué punto? Lo estás tocando súper bien, o sea, me encanta cómo lo estás tocando porque tienes toda la razón. La religiosidad no es mala. La religión pura y inmaculada, o sea, la Biblia dice cuál es. Todo tiene que basarse en el amor. ¿Y qué dice el Señor Jesús? El más gran mandamiento, respondiendo a un escriba, que dice, es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer y gran mandamiento, el Shema. Oye Israel, nuestro Dios uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con todo tu
los salmistas están en el campo siendo perseguidos por Saúl y ven el horizonte y ven una montaña y dicen: Señor, tú me cubrirás, como esta montaña tan enorme, como el césped que está alrededor mío, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todas las cosas, hasta un trabajo pastoral de cuidado de oveja literal, todo para el salmista es la adoración a Dios, porque toda su vida es impregnada de la religión verdadera. Es el Espíritu Santo morando en mí, en amor. Y de ahí yo me doy cuenta si estoy viviendo correctamente. Algo que dijiste, que todos engloban el amor. Entonces, para finalizar la pregunta, ¿verdad? Para llevarla más, ¿cómo yo puedo identificar si estoy viviendo en este amor o solamente estoy siguiendo las reglas que me impone la religión, que vamos a llamarla así, ¿verdad? O realmente estoy teniendo una relación de Dios, de amor, como tú dices, para con mi prójimo, para con Dios, o solamente estoy haciendo obras muertas, como comentaste. El amor no se trata de solo sentimientos, sino de decisiones. Pero esto no quita que nos sintamos. Como te dije hace rato, Dios nos dio sentido. Dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo que está en nosotros nos dice que somos hijos de Dios. Y esto cabe como anillo al dedo. Siempre cuento esta anécdota de este gran predicador del Gran Despertar en Inglaterra, John Wesley. Él estaba viendo a Georgia después de haber visitado a los encarcelados, después de darle agua a los pobres y pan, y él sentía que no había un cambio en su vida, que no estaba siendo fructífero. Como tú dices, mi religión es muerta. Pero seguramente en Georgia, y cuando le vaya a predicar a las colonias inglesas en Estados Unidos, cuando vaya a predicar seguramente va a cambiar dentro de mí mi ADN, ¿verdad? Y me voy a convertir en un amante de Dios. Voy a ir hasta lejos para que todos vean que mi religión es la verdadera. Y fue hasta Georgia y fracasó. No ganó a nadie el tipo. Hasta tuvo problemas con una mujer con la que estaba quedando. Terminó re mal. Pero en el transcurso de ese viaje tuvo una experiencia aterradora, pero hermosa. Estaba en el barco rumbo a Georgia y una tormenta terrible que iba a despedazar el barco. De verdad. Y todos estaban desesperados, como habitualmente, así como el COVID, todos están, ¡ay, qué miedo! Y algunas personas están como si nada, saliendo a la calle sin cubreboca y les vale. Pero normalmente, ¿qué pasa con las personas cautelosas? Están preocupadas totalmente. Y pues imagínate estar en una tormenta y sabes que vas a quedar ahí. Pues no es para que seas muy tranquilo, que digamos, y muy pacífico. Pero había un grupo de hermanos moravos que estaban ahí, un grupo de pietistas que estaban en el mismo barco. Es un movimiento, eso es otra historia, pero es un movimiento religioso que buscaba mucho la plenitud del Espíritu Santo. John Wesley, me imagino, entre tanto alboroto de la tormenta, ve a un grupo de hermanos orando tranquilamente y cantando himnos a Dios. Ahora sí que lo que se llama paz en la tormenta. Y él se quedó sorprendido. Y cuando llegó a Georgia, les dijo a ellos: ¿cómo ustedes pudieran estar así? Podían estar así. Yo quiero eso. Y le dijeron: ¿usted es cristiano, señor? Pues sí, yo soy parte de la iglesia anglicana. Yo predico a los enfermos, ayudo a los necesitados, visito a los encarcelados, a los prisioneros. Sí, le dice, pero usted tiene al amigo dentro de sí. ¿No tiene al Espíritu que le dice que usted es hijo de Dios? Y Willy se dio cuenta que no había tenido experiencia con Cristo. No conocía al Espíritu Santo aún. Tiempo después que tuvo ese fracaso, empezó a visitar los servicios que hacían estos moravos. Y siempre me encanta contar, hay algo que se llama la experiencia del corazón ardiente, que estaba uno de esos hermanos moravos predicando, usando el comentario de la carta de los romanos de Martín Lutero, y él escuchó acerca de cómo Dios nos perdona no por ser justos por nuestras obras, sino por la fe. Él escucha esto, su corazón es conmovido, siente un fuego en el corazón y supo que Jesús murió por sus pecados y él era libre de la condenación, no por algo que pudiera dar, sino porque Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Y desde ahí su ministerio
creció. Y de verdad él sentía amor hacia las personas y predicaba el arrepentimiento y la verdadera religión que es esta. Entonces, ¿qué me encanta de este testimonio? Que hay una experiencia que todos debemos pasar y vamos a estar seguros de que somos hijos de Dios y que hacemos la obra de Dios. Quizá estás en un momento donde estás en estas dudas y estás averiguando y buscando cómo tener ese encuentro con Cristo. Estás en esa etapa de temor ante Dios, de que Señor, tú vas a mandarme que sea al infierno. ¿Cómo sé que soy tu hijo? Estás luchando con Él, estás viendo la ley que te está condenando, pero hay un momento que no está y va a llegar. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti y te diga, tú eres mi hijo amado, en que tengo complacencia. Y tú vas a estar seguro de que eres un hijo de Dios. Y vas a estar seguro de que no se trata de solamente lo que los demás me digan o cómo me sienta cómodo o no, sino que yo hago y actúo porque estoy seguro que Cristo murió por mí. Si tú te sientes seguro de lo que estás haciendo, vas por buen camino. ¿Te sientes inseguro? No temas. Sigue trabajando en la obra de Dios, pero sobre todo clama a Dios de que te dé esa seguridad y Dios te la va a dar. Porque dice el texto, todos los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo, es el que nos dice en nosotros mismos, al corazón, de que somos sus hijos. Y de ahí yo me baso a decir de que estoy obrando bien, no por lo que tanto que yo pueda hacer o tanto lo que el mejor evento o show que traje a las mejores bandas, a Un Corazón, a Rescate, a que han predicado, ya traigo delante Gebel, wow, ya mejor evento, ya soy salvo. No, quizá no, pero sí lo puedes saber cuando te acercas a Dios, recibes su amor que está para ti. Él ha hecho todo por medio de su Hijo y nada puedes añadir a eso, solo tu arrepentimiento y tu clamor a Él. Él lo va a hacer. Entonces yo le digo a todos los jóvenes cuando voy a predicar, tengan su encuentro con Cristo, busquen su encuentro con Jesús, es necesario. Qué hermoso, qué hermosa enseñanza, Coco. La verdad es que he aprendido bastante de ti. Me gustaría seguir platicando contigo, pero pues tristemente ya hemos llegado al final de esta entrevista. No sé si tengas algo más para decirnos. Que los chicos no se desanimen porque tienen defectos. Todos somos tan imperfectos, pero que tampoco sea un obstáculo para que ustedes busquen la santidad, que busquen la presencia de Dios. Sean religiosos aunque los critiquen en cuanto a la búsqueda de Dios. Es decir, disciplínense, levántense a orar, lean su Biblia, no va a llegar solo, tienen que echarle ganas. Y Dios les va a contestar con el amor que tiene para ustedes, que Él viene por gracia. Él lo va a poner. El hecho de que ustedes ya empiecen a querer buscarlo es algo que Dios ya está trabajando en ustedes. No son ustedes, sino Dios que pone el querer como el hacer. Pero confíen en Dios y sepan que Él lo va a hacer. Tengan fe, como la de Abraham, que no vaciló, sino que confíen en Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Y esto, échenle ganas y sigan adelante. Muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo, por tu enseñanza. He visto tu trabajo y te lo decía cuando te invité, que he visto cómo has crecido en el ministerio y es algo que yo admiro y muchísimas gracias. Sigo bendiciendo tu vida, bendigo a tu familia. Espero siga siendo de bendición, ¿verdad? Para todos esos jóvenes, porque yo sé que así como a mí me llega como veo tu ministerio, yo sé que muchos más hay. Y muchísimas gracias por aceptar esto. No, a ti es un privilegio. Cuando gustes, aquí estamos para servirles a todos ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes por ver este video. Y si les gustó, no se les olvide dar like o compartirlo para que más personas puedan conocer la palabra de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.